Ya nos estamos acercando a las casas con más vistas del canal. Hoy seguimos con el conteo, del 12 al 7. Lugar 12. Casa moderna de ladrillo y madera por Poglione y Biondi Arquitectos. Más de 409,000 vistas. El día de hoy estoy con el arquitecto René Poglioni. ¿Cómo estás, arquitecto? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Encantados de estar aquí para ver una casa que ya desde afuera, la verdad, me encanta Qué bueno. y me emociona muchísimo conocerla. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. De verdad que es un honor estar aquí con ustedes. Bueno, al contrario, saludos a México. Saludos a todos y platícanos un poco en dónde estamos, en qué parte del Bueno, Perú. estamos en Lima, es una zona donde estamos entre unos pantanos que son eh, protegidos nacionalmente y el mar que está a la derecha. Ok, Y entonces esta es una casa que tiene esta condición como de entre que sabe dónde está y no sabe dónde está, porque está cerca del mar y está cerca de los pantanos, con un suelo más arenoso y hecha para una pareja con hijos que son encantadores, inteligentes, estéticos y buenísimos amigos. ¿qué dimensiones tiene el lote? El lote tiene 20 metros por 40 metros, como unos 800 metros cuadrados. Ok, Es un barrio como suburbano, entonces de casas, ¿no? No hay edificios, claro. etcétera. ¿Y cómo arrancas un proyecto de esta escala? ¿Cuáles son las primeras líneas o cuál es el concepto detrás? Puedo Bueno, ver el material, pero no sé si hay sí, otra en filosofía. realidad, a ver, nosotros hacemos casas que no se repiten Ok, unas con otras. Y lo primero que hacemos cuando viene alguien a buscarnos, les hacemos unas tareas. ok. Al esposo, a la esposa, a la pareja, a cada uno de modo individual. Les preguntamos un montón de cosas, desde qué cosas les encantan, qué cosas no les gusta, ¿no? Y entonces vamos generando una relación empática, estética, eh, cultural, ¿no? Ujú. Con ellos, y a partir de ahí comenzamos a hacer dibujos a mano, esquemas, y vamos trabajando con nuestros clientes, mostrándoles, tratando de no mostrarles un proyecto terminado, sino integrándolos Al al proceso. proceso de creativo. Entonces, realmente nos gusta mucho pensar que hacemos proyectos como a 8 manos, ¿ya? Ok, Entonces, cada casa, a ver, siempre hay un modo de pensar la arquitectura, pero cada casa se pone en función también de las otras 4 manos que tenemos enfrente, ¿no? claro. ¿Ya? Platícanos un poco de los materiales. Me llama mucho la Bueno, atención esta combinación que vemos aquí. sí, bueno, en Perú tenemos maderas de la selva amazónica protegida, por supuesto. No, siempre nos ocupamos de que que no se deforeste. Ok, Eh, Trabajamos con ladrillos de cemento, acero y, y estos materiales como naturales, que no haya que hacer mucho mantenimiento. A la madera nunca le ponemos barnices, sino son sus ceras naturales que van recuperándose de vez en cuando. Acá está este precioso perro. Y la casa, una de las cosas que siempre nos gusta hacer en una casa es entrar lentamente, ¿no? Un poco como, eso lo aprendimos como de la cultura del andar japonés. Y vas a ver, cuando nos vamos metiendo, que, que todavía no está la puerta, ¿no? Hay un umbral, un caminar lentamente, tener que bajar la mirada para caminar. Por allá a la derecha hay este jardín con un pequeño estudio. De aquel lado, voy a cerrar la puerta. qué belleza las bugambilias y Las bugambilias aquí se dan de modo extraordinario, ¿no? qué belleza. Y después nos gusta esta cosa de espiar. Entonces, ahora ya esta bugambilia tapó todo, pero ves, hay un pequeño corte ahí que tú dices, wow, algo ahí atrás habrá, ¿no? Y todavía sigues Súper y de misterioso, golpe ¿verdad? miras para el otro lado y acá hay un espacio. Es un poco lo que decía Barragán, ¿no? Sí, Como sí, sí. embrujar cada lugar, cada espacio, cada cosa. Y Me entonces gusta la eso, ¿eh? casa Embrujar. Creo que es la primera vez que escucho esa palabra aquí. va generando texturas,
¿no? Nosotros decimos que hacemos una arquitectura que se parece a la comida peruana, que tiene que ver con la mexicana también, que está hecha de muchos ingredientes. No es minimalista, Sí, digamos, yo digo, somos barrocos sintetizados, ¿no? está bueno. Pero barrocos al fin, ¿ya? Entonces, Ujú. fíjate que hay una paleta de materiales, ah, y también nos gusta, hace mucho tiempo que no veníamos a la casa, y nos gusta cuando la casa ya es habitada por las personas y empieza como a florecer, ¿no? A encontrar sus espacios. Qué bonito el bloque también, ¿eh? Me encanta que Es se que esconden los este es un castillos, se esconden. cemento, un bloque de cemento sencillo, pero es maravilloso, ¿no? Nos encanta. Está súper bien trabajado, y Sí, cuidamos que esté claro, no bien es hecho, ¿no? cualquiera. Sí, sí, sí. Sí. ¿Y este ladrillo? Este es un ladrillo. En general nosotros, con Susel, mi esposa, que somos socios, no trabajamos mucho con ladrillo rojo, aunque nos encanta, porque eh, eh, estamos en el desierto, hay pequeños valles, y este tipo de ladrillo consume suelo fértil, ¿ya? Ah, Entonces, pero uno de los temas de los dueños era, les gustaba la idea del ladrillo, entonces generamos unas texturas, pero con un ladrillo que mandamos a fabricar pequeñito. mm, Ese es un enchape, ¿ya? Para usar poca cantidad. Y como ves, el cielo es gris panza de burro, es gris, ¿eh? así es. Así Entonces es. nosotros jugamos mucho con las texturas para generar profundidades, porque si no, Es muy plano. es todo muy plano. Entonces es una dificultad que hay que saber manejar en la arquitectura limeña especialmente. Interesante. Y ves, y por este lado también, por aquí se entra a las cocheras, entonces cuando entran por ahí, vienen por aquí, y a partir de esto, la casa, este suelo de aquí, que son unas baldosas que mandamos a fabricar a mano, ah, te sale a recibir, ¿no? Ah, ya, ya, ya. ¿Sí? Qué Porque bonito. bueno, ahora sí, vamos a entrar. Qué bonito recorrido, jóvenes. Hola, hola. Hola. Jóvenes, este viene feliz. Entonces, mira, esta casa, fíjate, es una casa sencilla Sí, sí. que tiene un conector aquí que toma la doble altura, ya vamos a hablar de ello, y a la derecha, en la parte baja, está la zona de estar, comedor, cocina integrada, y en la parte alta los dormitorios. Entonces, ya cuando entras aquí, con esa transparencia ya percibimos, ¿no? Que hay algo más allá, y estas columnas, que son estructurales, porque en Perú hay sismo igual que ustedes, Claro. fíjate que se van poniendo desde horizontal y van girando, cada una se va poniendo un poquito más así. Entonces, cuando te pones por aquí, como que no se ve aquel lado, Claro. y a medida que vas entrando, que es la cuarta dimensión, el tiempo, ¿no? Que nos interesa, empieza a aparecer, ¿no? Y a abrirse el resto de la casa. Me encantó el Por remate, ¿eh? aquí, Ese otro remate de. rinconcito, que es el baño de visitas, que está por acá, pero que tiene también su propio espacio y su propio Oh, jardín, ¿no? mm, Entonces, cada lugar tiene una particularidad, una personalidad qué bonita la planta, ¿eh? linda. Sí, 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 la planta es súper linda, fíjense. Se hace este pasillo, ¿cuánto medirá de ancho? ¿Como unos 2 metros Este, 40? este mide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2,60. Has 2,60. estado bien, Ok. ¿ya? Entonces Y tienes. claro, y esta altura eh, permite muchas cosas, porque allá arriba hay una teatina que la vamos a ver mejor más allá, que en verano se abre y la casa respira, el aire Ah, ok. funciona por termodinámica, acá no usamos aire acondicionado, no usamos calefacción, nada. Y, ah, y nos gustan, así como desde el principio, como las veladuras, ¿no? O sea, vamos poniendo cosas que se van interponiendo, que se abre, que se cierra. Ah, le dan la vuelta. Claro, mira, y esta, en verano simplemente la abren y la casa corre aire. Y en invierno la cierran y se calienta y ya está.
Excelente. Los castillos están ocultos en los alvéolos del bloque. ¿Los qué? Las varillas, las columnas, Sí. todo está oculto. Claro, es albañilería armada, que es un ladrillo que tiene unos huecos, se ponen varillas, se hacen vaciados. Hay que ser cuidadosos de pasar también toda la parte eléctrica, no se puede picar, ¿no? O Claro. sea, es una construcción cuidadosa, pero súper sencilla, ¿no? ¿Ustedes la construyeron también? No, nosotros lo dirigimos, pero no No construyen. construimos, no. Encontramos Ok. que hay No quieren ese intereses estrés. complicados uno con el otro, pero sí estamos detrás. Y sí, el que lo construyó fue un arquitecto buenísimo, maravilloso. Entonces, cuando tienes como buenos clientes, tienes ganas de trabajar y tienes un buen constructor, Sí, los resultados son, son estos. ¿no? Qué belleza. Y después, claro, entre estas piezas, que son un sistema estructural de la casa principal, Ajá. empiezan a aparecer estos muebles que van de un lado y del otro, ¿no? Si quieres, pasamos por donde quieras, ¿ves? Se puede pasar por ahí o se puede pasar por aquí. Y entonces ya aquí aparece la casa, que tiene este espacio, es como si fuera una galería, ¿no? Es un espacio intermediario entre el adentro y el afuera. Y nos gusta esto de hacer, como decimos, son cocinas con sillones. Porque, porque en Perú, como en México, como en Argentina, en general en Latinoamérica, la cocina es el lugar donde se junta la familia, ¿no? Claro. Lugar 11. Casa maravillosa con diseño funcional y sostenible por Vázquez y López Arquitectos. 410,000 vistas. Es mi primera vez en Perú, así que estoy muy emocionado y emocionado de compartirles la arquitectura. Por favor, compártanos qué vamos a ver el día de hoy. Bueno, ahora vamos a ver una casa que está aquí en la Encantada de Villa, que es un lugar muy bonito, que está entre, digamos, muy cercano a los pantanos de Villa, que es un humedal natural, y que esto define algunas cosas, ¿no? Esto define algunas características de la casa. ¿Hay pantanos cerca de aquí? Sí, hay unos humedales cerca, que son una reserva natural, y es una zona muy, muy linda, con una vida silvestre. ¿Hay cocodrilos? No. Hay aves migratorias y Ok, eso. ok. Es una zona, es una reserva, entonces está protegido y hay una vida silvestre muy interesante, ¿no? Que hemos querido un poco capturar dentro de la casa. Platíquenos un poco de las dimensiones del lote. El lote es un lote irregular, ahora lo vamos a ver. Es un lote más delgado hacia el inicio y más amplio hacia la parte posterior. Y además te vas a dar cuenta que también estamos próximos al mar. Ok, se siente la humedad. Sí, estamos entre Sí, los estamos muy pantanos cerca. de Villa y estamos próximos al mar. Y el lote tiene una característica especial que colinda con los campos del golf del Club de Villa. Ok. Del Country Club. Excelente. ¿Y la materialidad? Sí, Poco. la materialidad es un tema, ha sido un tema aquí, ¿no? Porque en realidad, digamos que lo que vemos acá afuera, en la entrada, Ujú. es un poco el reflejo de lo que pasa adentro, ¿no? La casa es con este material. Y entonces la casa en realidad esto tiene que ver con la resistencia del material al salitre, ¿no? Ya. Entonces estos blocks de concreto, que ustedes le dicen concreto aparente, concreto aparente, los blocks de concreto están sellados con un sellador de poliuretano, ¿no? Están todos los poros sellados. Y bueno, digamos que eso es. A partir de ello también hemos definido el sistema estructural de la casa, ¿no? Esto se nota y hacer espacio con esto, hacer paisaje y todo esto. Excelente, pues vamos a conocerla, jóvenes. Bueno, vamos. Qué interesante el material, ¿eh? ¿Y la madera, qué tipo de madera es? Esta es tornillo, es una madera peruana con una buena resistencia al sol y a las condiciones de aquí, ¿no? Una madera buena. Que está tiene un pigmento un poquito bajito, ¿no? Para darle un poquito más de contraste con el concreto, ¿no? Darle esa parte de suavidad, ¿no? Claro. Entonces un poquito eso es lo que te explicaba, que teníamos esta parte que en realidad la casa está dividida en tres partes, ¿no? Una parte que digamos que es la entrada,
otra parte, la propia casa y la parte de atrás, ¿no? La casa es como está entre esta condición muy interesante de estar entre. Y nada, la primera parte es esta que digamos es solo un camino hacia atrás, ¿no? Al principio esto nos parecía una condición como limitante, pero luego de analizar, en la etapa de proyecto, luego de analizar esta circunstancia de tener un camino que te lleva hacia atrás, ¿no? Un poco monótono, nos dimos cuenta que también esto aislaba la casa de la calle, Del ¿no? ruido. Sí, y entonces en esto nos podría valer la pena para tener, digamos, capturar la atmósfera que me comentaba antes, ¿no? Esta atmósfera silvestre del Ujú. lugar, ¿no? De todo este lugar, ¿no? De Muchas acuerdo, de acuerdo. aves. Y además crear momentos, ¿no? Van a ver que entre Sí, que vamos avanzando, la casa va a crear sus sí, propios momentos, las sí, transiciones. Estos muros son de placas de concreto, sí, ¿verdad? sí, es un cerco, digamos, para reducir un poco los costos porque el terreno es bastante grande, ¿no? ¿Cuánto tiene de fondo, me decían? Desde afuera hasta allá tiene 80 metros. Ok. Entonces, digamos que la parte angosta son como 30 y algo, ¿no? Esta, la 25, 30. Bueno, esta es la primera imagen de la casa, ¿no? También tienes que tener en cuenta que el oeste está para allá, entonces la casa está un poco cerrada, bastante cerrada hacia aquí. Ok. Y bueno, algunas protecciones como el gran volado ese donde está la cochera, ¿no? Y luego hacemos todo un recorrido para pasar a la parte de atrás, ¿no? Digamos, a donde está el paisaje de los campos de golf, ¿no? Entonces, eso es bastante interesante, ¿eh? Oye, platíquenme un poco cómo fue la decisión con los clientes del material. O sea, ¿ellos ya conocían esta arquitectura con materiales vistos o hubo que, pues, convencerlos de alguna No, manera? sí, sí, hubo que hacer un trabajo muy interesante, pero que siempre nosotros lo llevamos al campo no de la estética, sino en este caso, de la funcionalidad estructural, digamos, Y ¿no? las condiciones medioambientales también, Claro. ¿no? El Entonces, salitre, exacto. Ese argumento fue clave. Ellos sí tenían, ¿no? Con respecto al ladrillo a de lo que arcilla. la información de los ladrillos de De arcilla arcilla. y que estos ladrillos de arcilla agarran mucha salitre, ¿no? Entonces siempre, ellos ya vivían por aquí, entonces siempre los ladrillos de arcilla estaban saliéndose el salitre y todo esto, ¿no? En los muros. Y es el problema que hay aquí mayormente, ¿no? Con los ladrillos de arcilla. Entonces, digamos que ese fue un argumento fuerte y bueno, que también era nuestra idea, ¿no? O sea, no queríamos que la obra tuviese problemas, ¿no? Claro, Porque claro, claro. nosotros proyectamos y construimos. Ah, de O sea, acuerdo, de acuerdo. exacto, hacemos administración y dirección de obra, nos encargamos de todo y pues sabes que si tienes luego problemas, Ahí se nos va la utilidad. Sí, exactamente. o sea, ya tiene casi un año y no Sí, 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 sí. muy bien el material, no El hay material ha funcionado muy bien y además que Se ve. como que le pertenece mucho a este lugar, no sé, el color, si vas a los pantanos, miras los cerros del fondo, grises, entonces, bueno, y el verde, entonces esto es una cosa muy linda, ¿no? Sí, 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 tiene esa tonalidad Sí, casi, sí, casi como del color es, ahorita del cielo. así es. Entonces lo que empiezas a ver cuando tienes un poco más son las sombras, ¿no? ¿Te das cuenta, no? Sí, 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 sí. Sí. Se siente como esa atmósfera brumosa de alguna manera. Sí, claro. Y también que si tú piensas lo que hablábamos antes sobre la arquitectura precolombina, ¿no? Ajá. La masa se nota más masa y parece, no sé, ¿me entiendes? Hechos como de un solo material, hacerlo de un solo material es bastante interesante siempre. Claro, como un templo, ¿verdad? Mira, me Sí, gusta exacto, sí, esta ventana que como un penetra templo, el muro. como algo, no sé, espiritual, no sé, como algo. Sí, sí, sí. Un templo sagrado de estos prehispánicos, ¿no? Exacto, Sí, exacto, exacto. Sí, como un estos. carácter de ruina también un Sí, sí, poco, sí, ¿verdad? exacto, sí. De resto arqueológico, sí. Exacto. Bueno, Adelante, adelante. ok. Bueno, bueno, para nosotros siempre es muy importante el tema del vestíbulo, ¿no? Es porque no entrar directamente, ¿no? O sea, tú sabes que preparar al visitante para momentos más importantes. Entonces, el vestíbulo en esta parte es un espacio muy definido,
definido no solo por el espacio que está muy acotado, sino que además por la materia, ¿no? Toda la materialidad de afuera continúa hacia adentro, ¿no? Y produce esta cierta efecto de, mm, De calma. sí, de calma y de que empiezas a perder el límite entre el interior y el exterior, ¿no? Porque la casa por dentro es blanca, en realidad. Claro, y de hecho se siente, ¿verdad? Un poquito como si fuera un patio todavía. Sí, Exacto, exacto, además porque te estás fuera de la permite. casa aún. Y bueno, se aprovecha de la luz que le da a este patio, ¿no? Es un patio interno que, que digamos, digamos, le pone el acento de paisajismo dentro del espacio, ¿no? Y vamos creando el primer momento de la casa. Sí, Estamos en el primer momento de la casa, el vestíbulo donde voy dejando un poco la ciudad y entro al espacio de calma, ¿no? sí, eso es importante también, claro. Ujú. Y está generoso, ¿verdad? ¿Cuánto me dirá? Esto mide 2,25, 2,50 por 2,80 más o menos. De acuerdo. Sí, y la altura, sí, como la ves, como tenemos un desnivel, en realidad no levantamos el techo nunca. O sea, el terreno era plano, pues, El terreno era plano, pero necesitaba elevarlo por el mismo tema del del salitre y salir. todo eso. Entonces tenemos una platea de cimentación y tenemos todo más elevado. Entonces, si te das cuenta, inclusive en el piso, en el material del piso, Ajá, es piedra, pero solo cambia el formato. Aquí ya, tiene un trabajo más artesanal, más bonito. claro. Hay un cambio ahí y luego subimos, ¿no? Al nivel de la casa, Ok. ¿no? Entonces, también ese desnivel lo que hace es eh, poner un acento, ¿no? Una pausa. Tú te paras, esperas, ¿no? Y porque un desnivel, tú sabes, siempre es una pausa, ¿no? Tienes que mirarlo, ¿no? Si no te vas a tropezar. Entonces, tenemos esto así, ¿no? Está bueno. Esto me recuerda también hablando un poco de la arquitectura portuguesa, Sí, ¿verdad? seguro, claro, claro, por supuesto. Como que de repente Pero se yo prefiero mezcla todo. pensar en nuestras arquitecturas peruanas. Sí, 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 sí. Sí, Pero como que la combinación siempre prehispánica. del mármol con el blanco, se Sí, siente un poquito pues esa referencia también sí, mediterránea, ¿no? Qué sí, bonito sí, está esto. claro, A claro. ver, ¿hacia dónde vamos en los Mira, blogs? entonces, tú, Hacia la derecha estamos yendo hacia la área más social y hacia la izquierda vamos a la área más privada, ¿no? sí, Y diseñamos ese muro curvo, muro para hacer la transición más rápida hacia el área. poquito acelerar el camino, ¿no? ¿Entiendes? Y claro, hay un cambio de techo, estás comprimido, porque Ujú. aquí pasa primero aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí estás más alto, luego vienes, subes, no bajas el techo, con lo que mejoramos el tema constructivo, no hay un desnivel en la losa, es un solo vaciado. Ujú. Subimos, comprimimos un poco y luego pasamos a la sala, ¿no? En la que tú puedes ver esto y soltamos el espacio, ¿no? Y digamos que este es Qué bonito. un espacio muy, muy importante del proyecto, ¿no? Que para los propietarios es un espacio muy importante. Y aquí se muestra un poquito más que cómo hemos cerrado hacia la parte frontal y estamos más abiertos hacia. Claro, acá puedes ver que lo que de afuera se ve muy masivo, en realidad no lo es. Qué bonita sorpresa, ¿eh? Sí, De repente la casa se llenó de espacio, ¿verdad? sí, exacto. ¿Y tenían algunas restricciones en el lote? Áreas de no ¿Cómo qué? construcción, Sí, retiros. el porcentaje. Ah, Como como el lote tiene esta diferencia de esta forma caprichosa, bueno, todos los retiros están adelante, ¿no? No, ok. no acá atrás. Y esta ventana me decían que es poniente. Esta ventana es poniente, pero como tenemos el muro alto, es bastante poco lo que, digamos, es muy tarde, en el momento que el sol empieza a inclinarse, te Ajá. ilumina todo eso, ¿no? Claro. Entonces eso tú no necesitas ver el sunset, pero lo ves ahí, esto se enciende, ¿no? Y no solo eso, sino que también ves las sombras de las palmeras de la avenida que estábamos hablando antes. Ah, Mira las palmeras. las palmeras hacen sombra. Otro paisaje. Mira las palmeras. Entonces, cuando tú estás por aquí, luego retornas, ¿no? Como de una reunión y ¡fuah! Ahí están las palmeras identitarias de Vigo. Qué bonito. ¿No? No sé si se ve en la filmación, Sí, pero sí, sí, claro. ahí está, ¿no? Qué Entonces, belleza, ¿eh? sí, entonces,
Digamos que ese es un punto que a nosotros nos gusta mucho, ¿no? Esto tiene una sección, ya te lo puedes imaginar, ¿no? Claro. Tiene la sección súper linda, que en la que bajas la altura, Positivo y subes negativo. arriba. Exacto. Cierras aquí, abres arriba, abierto acá abajo, abierto arriba, y la sección arquitectónica es muy bonita. Además del patio interior que también hemos podido hacer ahí, ¿no? Es como estás en diferentes escalas. Eso, claro, es una forma de bajarle la escala, es verdad. Y también de capturar un poquito el verde de todo lo que ocurre en los pantanos, ¿no? Tener un poco verde aquí y las plantas dentro, que son un aporte invalorable de la propietaria, que ella tiene un gusto muy lindo. Lugar 10. Casa con gran distribución en 180 metros cuadrados. Por A.08 Arquitectura. 455,000 vistas. Edgar Legrulle, ¿cómo está, arquitecto? Bien, gracias. Gracias por venir. Encantado de estar por acá. Seguimos conociendo tu obra. Es muy interesante conocer toda la amplitud, ¿verdad? De ese abanico de posibilidades en los que trabajan. Sí, es la casa, yo creo que la más chica que he mostrado contigo, ¿no? Ha sido una que sobrepasa los 200. La última, la de mármol, que andaba en los 700 metros cuadrados, ¿te acuerdas? Exacto. Sí, y aquí traemos algo que anda rayando los 180 metros cuadrados. Mucho más compacto. Esto es Más una compacta, sí. remodelación, Sí, es ¿verdad? una remodelación. Pues al lado tienes el estado actual, ¿no? Una casa, así estaba, sí, Eran casas de cuántos metros cuadrados de construcción y de terreno, ¿verdad? Porque el de lote, terreno y ¿qué tendrá? andan arriba de 120 metros, algunas más grandes que otras, no más de 135, ¿eh? De De construcción. construcción, sí, sí, sí. De frente parece que caben 2 coches, entonces tendrá Sí. como 6, 6.5. 6,5, algunas más, menos, de 18.50 de terreno. 6 por 18.50. Ese Ujú. 18.50 es muy, muy generoso, Sí, ¿verdad? Te permite hacer muchas cosas. ¿Y cómo son las restricciones? Porque veo que la ampliación ya se construye prácticamente, pues no al lindero, pero casi. sí, del lindero nos pedían mínimo 2 metros a 2,40. Si te fijas, el vecino sí está a 2,40. Nosotros tratamos de aprovechar lo más que se pudo, ganándole 30 centímetros del permiso a la casa. Aquí se ve en la sombra. De estar aquí con el vecino, 30 centímetros más. Entonces tenemos 2 metritos, 2,10 aquí al lindero de la calle, Excelente. No, que pues te está permite cubrir básicamente la mitad del coche, ¿no? claro. Entonces, nosotros decidimos poner un stop para que llegara al tema de la llanta y alcanzara a entrar todavía 60 centímetros más la camioneta. Perfecto. Y ya no tienes nunca el riesgo, ¿verdad? De impactar. Sí, aquí el granizo ha pegado horrible y era parte del tema de crecer la casa del dueño. Claro. Proteger sus coches. Ujú, Y lo mejor es que se protegen con la misma casa, ¿verdad? No exacto. existe una extensión de una cubierta. Sí, es un ahorro y parte del diseño. Buenísimo. ¿Y de cuántos metros cuadrados de construcción es la casa ahora? La casa sin roof garden anda en 180 y el roof nos permite arriba, yo creo que cubrimos 65 metros cuadrados. Ah, porque veo que tiene paneles fotovoltaicos, ¿verdad? Sí, exactamente. Esos se aprovechan como una cubierta. Sí, planta baja y alta tiene 165 y alcanzamos a tener 15 por este módulo que sale, La losa. la escalera, la losa y una bodega y un medio baño que nos alcanzó a dar. Ok, ok. Que viene siendo como 2,20. Si alcanzas a ver el ancho y el largo, alcanzamos a pasar los 7 metros. De acuerdo. ¿Qué materiales estamos viendo en la fachada? Es arquitectura tradicional, construcción, ¿eh? Tengo ladrillo de lama, me gusta mucho trabajarlo por el tema de la temperatura, ¿no? Tenemos orientación sur, entonces el tema de la cantidad de luz de sol es bastante, entonces ladrillo por los costados te permite crear un mejor clima, ¿no? Excelente. Cementos pulidos, estructura de acero, toda esta losa. Ah, no, bueno, tengo se una ejecuta? columna, una IPR, que es el sobrante de una parte que tengo adentro. Nosotros decidimos por estética, sí, se planeó. Con su zapata, su dado, su placa, nos ayuda a sostener, nos adelgaza el tema de la cochera y estas sí son estructuras ya soportantes. Se hicieron gorditas por el tema de que tenemos instalación ahí oculta. Ok, Todo lo nuevo, pues por ahí fue a dar, ¿no? El tema de drenaje, pluviales, ahí lo metimos y nos da la salida. excelente.
No, pues perfecto, vamos a conocerla. Ah, Adelante, jóvenes. Resolviendo una ampliación, orientación sur. Vamos a ver qué está pasando aquí. Ujú. Puerta metálica, oye, está potente esta puerta. Sí, la seguridad. Es prefabricada, ¿verdad? Sí, prefabricada. No pudimos tumbar la dala, entonces nos dio la medida y decidió el dueño meterla. La escogimos oscura para que combinara con la casa, Excelente. con el nuevo tipo de chapas ya más contemporáneos, Inteligentes. inteligentes, sí. ¿Cómo La era la huella. distribución original? Teníamos una puerta aquí, que era la que te llevaba directamente a la cocina. Teníamos este paso, que era sala, con un comedor, y tenías una cocina muy chiquita, que más o menos era de este pilar aquí, un espacio de 9 metros. Teníamos un área de lavado pegada, con un closet aquí, y como otro área de lavado al fondo. Entonces, lo que mis clientes decían, queremos la amplitud, necesitamos algo que nos haga convivir desde la estancia hasta acá. Entonces, esta diagonal fue la generadora del proyecto. Tumbamos todo este muro, lo soportamos por 2 columnas y esta viga grande, que es la que nos sobró y utilizamos en la columna. Ah, o sea, era un tramo de ¿cuántos? De ¿12 metros? 12, Claro. de 12. Entonces, viene desde acá, viene hasta allá, nos sobraron 4 metros y aprovechamos la columna de la fachada. Excelente. Y logras esta amplitud, o sea, este patio siempre existió. Sí, existía hasta aquí, entonces nos pudimos crecer 1 metro para crecer la recámara desde arriba y de alguna manera arriba de ese espacio que ya podíamos hacer algo, decidimos sacar las otras 2 recámaras, mandando a las niñas a un espacio 1 metro más grande de este lado y como 2 metros allá más grande. Excelente. Sí, se acortó el patio, sí, pero se usa más este espacio, ¿no? Entonces, no es el super patio, no tenemos sol aquí, no se puede tener pastito. Entonces se optó por esta forma para tener este piso. Aquí llueve, lo captamos acá y esta zona es de convivencia. Quedó Le muy bien. falta, los dueños, bueno, hace falta todavía meterle unas plantitas, Pero apenas están viniendo. quedó muy agradable. Me gusta mucho cómo quedó el espacio, ¿verdad? O sea, muy, Sí, muy eficiente. lo O sea, ves de todos lados. ajá. Las esquinas, por ejemplo, le quité la pieza allá precisamente para sentir esta parte larga, ¿no? No. Y la cocina, que fue el tema principal, decidimos, por ejemplo, este tope, esta esquina que como Holgara voltea hacia contigo, tiene presencia, no ves una parte sólida, te da como una parte alegórica, ¿no? Y te va acompañando a la cocina, o sea, no es un cambio tajante. Ujú. Y de este lado tenemos este remate, que viene siendo igual, 8 centímetros 10, que voltea esta pieza, ya te da un toque elegante, Claro. bonito, central. Y allá, pues bueno, mandamos todos los temas más sucios, que pudiera ser el refri, que pudiera ser el tema de hornos, para que no se vean. En este mismo espacio los contenemos. Quedó excelente, Aquí ¿eh? tenemos Entre el dos hornito, muebles grises. sí, y aquí la parte de los vinos, ¿no? Nos alcanzó para meter hay un detallito que acompaña. Se ve muy bien trabajado. ¿Ustedes fabricaron la carpintería? No, ¿Quién fue yo la lo empresa? diseñé y le hablamos a la empresa Minuciosa. Ok, es Está minuciosa. Minuciosa, sí, está ubicada aquí en Patria, unas cuadras, Patria Mariano Otero, que se aprende de ellos, toca esta textura de la Sí, melanina. es un ultramate, ¿verdad? Sí, no, pero tiene una capa, es una película que no te permite la grasita corporal que se pegue. Ok, ok. Excelente. Esto es, para mí, es lo que hace esta cocina. Sí, se le nota la Sí, calidad. sí, sí. Obviamente te cuesta más que la melanina normal, pero vale la pena. Vale la pena sin duda, jóvenes. La melamina normal es bien instalada, se ve bien. Es bien, sí, Ajá. nomás aquí el tema era el uso, la dueña es muy limpia, entonces esto se manchaba mucho. Ah, qué padre. Y ya platicando con ellos, nos dieron esta opción de esta, si te fijas, no se ve la grasa. Uno que siempre anda ahí con las manos sucias, jóvenes. Oye, y aprovechas y logras la isla también, que creo que Sí, 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 esta convivencia, o estaba sea, complicado. poder tener estos 90, poder tener esa parte de distribución, ese giro del refri, la convivencia, la cervecita, que nada te estorbara. Ujú. Obviamente les aprendí mucho a ellos y también ellos decían, que yo quiero pasar por aquí, que no me estorbe. Esa pata al principio lo tenía aquí, la eliminamos pues para tener este ángulo, ¿no? Ah, ok.
y nomás quedó esa pata que te sirve de límite y te obliga a no tener nadie aquí y por lo tanto tienes este paso limpio. Que entonces tienes 90 centímetros de este Sí. pasillo. Sí. Acá tienes un poco más, ¿verdad? Ahí tengo más. Sí, y se hizo a propósito. Te digo, es para que quepan 2 personas o al menos alguien está aquí queriendo abrir algo y tienes el paso. Y entre estas dos cubiertas, ¿cuánto hay? Tenemos 95. 95. Ajá. Bien. Sí, El ella límite, cocina, ¿verdad? no se ponen 2 personas, está al Ujú. límite. No quisimos salirnos acá, si te fijas, esta viga te marca un límite, o sea, y si estuviéramos más acá, ¿cómo contaminas el espacio visual, no? Claro. Lo invades ahí. No, estuvo Sí, bien. La cocina se siente amplia. se ¿Y siente cuánto amplia. mide el espacio donde está la cocina? La cocina tiene 450 por escasos 3 metros. 450 Ajá, hasta hasta la acá. puerta del cuarto de lavado. O un poco más, Hasta ¿no? aquí trae 450 Claro, y fue que se creció 1.10 para acá. claro. Sí, 5, tienes razón, 5.60 hasta acá. Sí, esta parte creo que se aprovechó. Y de Muy acá, bien. bueno, pues es un área de lavado con un remate. Perfecto. Que se sienta más limpio, ¿no? Siempre el tema de no tienes por qué mandar un área de lavado sucia. Ujú. Y tiene salida al patio para Sí, mantenimiento. todo el tema de instalaciones, aquí está, que era lo que decíamos del boiler modulante. ¿Cómo Este, funciona el modulante? fíjate que la empresa Bosch nos dio yo no lo conocía tampoco. Cuando calienta el tema solar, solo distribuye, pero cuando hay un cambio que 3 días se te nubla, no sé, en diciembre, Ujú. entra a través del módulo que viene siendo una especie de sensor, te manda a que esto sea lo que caliente y manda el agua del boiler. Claro, entonces te regula el paso del Ajá, agua que pero viene ya no del tiene que ser calentador. manual, tiene Ajá, que ser, o sea, la modulación, el sensor es quien te dice, claro. yo no caliento lo suficiente, en este caso el tema solar, y el boiler entra en función. Excelente, excelente. Sí. Gran boiler Bosch, haciendo láseres y haciendo todo. ¿Qué altura tenemos de entrepiso? 260. 260. Sí, Okey. sí, sí, Es la sí. losa original, ¿verdad? ¿Rescatas esto o no? En la aquí lo que aumentó fue a lo mejor 3 centímetros del piso, 257 a lo mejor tenemos. Okey. Pero pudimos quitarle lo más que la textura que tenía el techo, que era el típico apalillado. Ujú. Le quitamos 1 centímetro, entonces 259 yo creo que traemos. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo eran las texturas de los muros? Toda la casa tenía el típico apalillado pronunciado, rayadito, que Ujú. venía una herencia de los 90s, ¿no? De los 80s, 90 lo teníamos aquí. Entonces, la dueña decía, yo ya no quiero ver ese apalillado que me recuerda a la casa anterior. Sí, Entonces, fue un esfuerzo grande de ellos con el personal de quitar todo lo posible, darle su lijada, meterle 2, 3 productos hasta lograr el aparejo, ¿sí? No es un yeso, ya ves que el yeso tenemos las venas maestras, sí, pero manualmente sí te alcanza, la mano del albañil te alcanza a dar el efecto liso, ¿no? muy liso. Que Sí, sí, a lo mejor hay un desvío en una esquinita, pero sí tiene liso. se ve muy bien. Me La gusta ven cómo se aprovechó todo, ¿no? Aquí para Sí, la tele. Siempre es importante conseguir un muro, ¿verdad? Las salas, yo siento que las salas se vuelven ya más utilizables desde que tienen la tele, ¿verdad? totalmente, sí. Ujú. De hecho, el programa tenía una sala de televisión, lo quitó el dueño, lo quitamos en una plática para dárselo como closet. Ahorita vas a sentir ese espacio, cómo transfiguró. Okey. Se compró su tele a medida, aquí está, perfectamente, de aquí a acá, Sí. y se tiene esta convivencia en triángulo, que también el mueble es importante, o sea, se pensó en esquina, se diseñó en AutoCAD en esquina, se buscó tener una pieza suelta, y la convivencia de cuando están en su carnita asada, en ese espacio donde estás, volteas la televisión, que tiene brazo, y logras la convivencia. Ah, excelente, excelente. Sí, o sea, Claro, haciendo eficiente el uso del espacio más compacto. sí, los clientes querían esto, vivir la planta baja, Ujú. la convivencia, sus 2 niñas, aquí, en la que cocina, el que ve el partido, el que hace la tarea. Entonces, para mí ese programa es el que me da el inicio del concepto de las cosas. Claro. Cómo ha cambiado, ¿verdad? La vida de las casas. Antes la cocina independiente, la Sí, sala independiente, el sí, sí, comedor sí, independiente. Había un cuarto específico para la televisión. sí. Ahorita todo se volvió un solo espacio, ¿no? El monoespacio. Sí, sí, el monoespacio, pero también cuenta mucho,
la calidad de la persona, o sea, los accesorios que ya te venden, no sé si lo han notado, cada vez hay mejores cositas, cada vez hay mejor diseño de muebles. Claro. Entonces, se enfatiza, a la gente ya no le da vergüenza que vean su cocina. Lugar 9. Tiny House de solo 3 metros de frente por Arquinesis. 466,000 vistas. Arquitecta Diana Garrido, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí presentándoles este pequeño pedacito de corazón llamado La Morada. ¿Por qué la morada? ¿Por qué será? No sé. Bueno, en primer lugar es un guiño al color favorito de la dueña, mi querida amiga Gaby. Saludos muchos. Y pues porque realmente se dio en el proceso de todo este proyecto, porque desde los inicios y al final, la elección del color fue el resultado de su color favorito. También un color muy sanmiguelense más en esta época, ¿no? De la cuaresma, dicen. Pero creemos que es un color no solo que da vida, que representa mucho corazón en este caso con Gaby. Y pues la morada, que es la definición misma, ¿no? El lugar que te abraza, te recibe y pues que puedes habitar alegremente con la familia, ¿no? Y es muy alegre. Y más aquí en San Miguel de Allende, que todo es alegría, ¿verdad? Uy, sí, te digo, aquí pues ahora sí que no solo por la tradición de las fiestas, tantas tradiciones de tantas comunidades igual aledañas. Entonces, pues la verdad es que estamos muy emocionados de compartirles este proyecto que fue todo un reto, como te comentaba, ¿no? Al desplantarnos en un predio de 3 por 10, un poco irregular porque se abre un pedacito. En teoría tenemos 35 metros cuadrados de desplante. 3 metros de frente por 10 metros de fondo. Es una de las casas más pequeñas, de los terrenos más pequeños, porque Sí. la casa no es tan pequeña, ¿verdad? Esa era la finalidad, Abraham, porque precisamente cuando empezamos el proyecto era una casa que no era casa, era una construcción, literal dos muros nada más colindantes aquí, no había muros interiores y lo cubrió una tejita. Y cuando entramos al espacio la primera vez, precisamente dijimos, ¿qué vamos a hacer aquí, no? Porque en 3 por 10 se siente uno tan encerrado que hasta comprometes la habitabilidad de las personas. Entonces, pues sí, creemos que ya no se siente tan chiquita. No, desde aquí tiene un carácter bastante vertical, Así diría es. yo. Y que se vuelve uno de los retos, ¿verdad? ¿Cómo logras hacer horizontal 3 pisos? Exactamente. Pues obviamente quisimos jugar con conceptos como, pues obviamente la doble altura que ahorita van a ver, pero la verticalidad que, pues por un lado nos ayuda visualmente a, wow, se ve muy alta, y la esquina también es un papel importante porque al principio hasta nos decían, ¿qué vas a levantar un edificio, no? Pero no, realmente solo estamos desplantando 2,5 niveles, que es lo que la ley nos permite, aunque astutamente a nuestro favor el nivel medio que dejan generalmente en San Miguel para las terrazas, nosotros lo metimos. El medio nivel está dentro de la casa, entonces tenemos doble altura, tenemos obviamente estos 2,5 niveles desplantados, aunque también, gajes del oficio, esos vicios ocultos que comentábamos, nuestros vecinos a la hora de construir no tenían correctos cimientos. Entonces eso nos ¿Cómo? obligó, Eso no pasa. eso casi no pasa. Eso nos obligó de la mano. También les comento que el suelo aquí es tan suave porque tan solo unas calles donde termina nuestra colonia corría el arroyo de las Cachinches, y estos son suelos muy, muy blandos. Entonces, un terreno donde no tienes cimientos colindantes y tu cálculo estructural te manda unas zapatas de 1,5 metros, cuando estábamos construyendo, tiempo de lluvia y todo, surge la oportunidad de ganar otro espacio que se considera no habitable, pero es nuestro sótano. Entonces lo van a ver porque ganamos un pequeño sótano de la mitad del terreno para acá, donde se volvió la zona de esparcimiento. Qué Ya lo verán. interesante. Es una casa de 3 metros de ancho con un sótano. Ajá. Arquitecta, y cuéntanos, el terreno se encuentra cerca del centro histórico. ¿Cómo fue el dialogar con las autoridades para encontrar pues ese equilibrio, verdad? Claro, pues mira, particularmente el centro histórico delimitado desde la UNESCO termina en la Calzada de la Luz, que es justo donde inicia la colonia. Por allá donde yo logra ver una jacaranda, ahí termina oficialmente el centro histórico. Esta colonia, que es una colonia importante, también llamada la Colonia de los Artistas, junto con la colonia vecina llamada La Aurora, ya no es centro histórico. Sin embargo, es jurisdicción de patrimonio, el departamento de permisos para
para esta parte de la ciudad. Y pues obviamente hubo una gestión donde hubo mucho criterio, donde pues sabían que aunque estábamos en una zona patrimonial, pues estábamos haciendo arquitectura contemporánea, ¿no? Respetando lineamientos como la altura, respetando materiales, ¿no? Del sitio y pues también proponiendo, y eso es parte de nuestro también trabajo, ¿no? El apostarle y defender, pues lo que queremos es compartir una arquitectura contemporánea que pues no tiene por qué ser igual a todas, ¿verdad? Exacto, ese es el reto. Y aquí podemos ver el carácter de la casa. Pues vamos a conocerla, arquitecta. Claro que sí. Bueno, si aquí hay banqueta, jóvenes. ¿Será un murado Legorreta? Pareciera. Pareciera, Sí, sí, ¿verdad? es muy parecido. La verdad es que dentro de ese estira y afloja en la elección del color, inspirados en Barragán, en colores desde Chucho Reyes y todos esos grandes artistas que aportan en nuestras ideologías y en esta ahora forma de pensar y proyectar, podrán ver que ahorita estamos en el proceso donde la obra ya acabó, falta el mobiliario y los vidrios, básicamente, pero la obra termina aquí, nos recibe lo que va a ser toda una cocina de este lado integral. Aquí ya está una mesa contemporánea, ¿no? Que va a ser parte de esta cocina y donde te recibe también esta doble altura con este ventanal que te ayuda a no sentirte, ¿sabes? Pues encerrado o que estás en 3 metros, porque lo estamos, ¿eh? En 3 metros. Y No se entonces sienten los 3 metros, ¿eh? tú me dirás, porque esa es la idea. Y obviamente esta primera altura nos ayuda a que también te puedas abrir y de aquí veas el mezanín, que ahí es donde estará nuestra sala, una sala de estar, una sala de televisión, pero de este lado queda toda el comedor y la cocina. Está buenísimo el espacio, jóvenes. No me lo esperaba, Voy a cerrar, no vayan a meterse no me al lo ahí. esperaba ni poquito. Fíjense cómo estiró el espacio. La doble altura, ¿verdad? Con el mezanín, Sí, con otra doble altura al fondo. es una locura, o sea, cómo espacialmente puedes ganar en ese sentido, ¿no? En la verticalidad que mencionas, porque estamos tan restringidos, en este caso en el ancho del terreno, pero la sensación que logras al levantar, pues esta es una altura de 260, no es chaparra, no es tan alta, pero duplicada, bueno, ya se siente pues un espacio mucho más amplio, ¿no? ¿Qué altura tenemos al entrepiso? En entrepiso estamos en 260, literal por dos estamos hablando de 520, ahí ya ni sé, ya me están fallando mis matemáticas, 262, ¿sí? 520. Y una pregunta, orientación solar. Ok, norte de este lado, nuestra fachada es toda una fachada sur, también por eso tenemos solo las ventanas necesarias, sin embargo en el poniente tenemos este gran ventanal que nos va a ayudar no solo a bañar siempre la casa a estas horas en la tarde de luz, de recibir ese calorcito rico, ¿no? De pues también mantenerla iluminada. Y una parte muy padre que pudimos aterrizar es que el contraste. Si se ven, quisimos dejar la casa básicamente en blanca, también respetando mucha naturaleza del material. Como muchos amamos el concreto, ¿no? El concreto, hay muchos detalles que verán expuestos aquí, dejando el concreto como va, sellado. Los techos están con su puro desimbrado, literal, pero contrastando con el barro, muy local y muy mexicano, sabemos. Este es un barro, ya lo llaman aquí oaxaqueño, es un barro un poquito más blanquecino, no es el tradicional naranja, y logra esa combinación de las partes. Está bien bonito ese barro, ¿eh? Sí, lo amamos mucho. Y aparte, si se dan cuenta, estas formas y esta disposición ayudan también visualmente a que como que genere el espacio, lo alargue. Entonces, pues obviamente barros, concretos y dándole su toque todo en blanco para que también se vuelva parte de esa casa tipo lienzo y la dueña y la familia pueda ir colocándole lo que consideren, ¿no? Y tiene mucha luz, pues también ese es el reto, ¿no? En terrenos estrechos. Aparte de la luz, sí, obviamente ahorita veremos si les gusta la luz y también les pusimos luz necesarias, spots necesarias, porque en la noche se ilumina igual de una forma muy padre gracias al color. El baño de luz que tiene aquí adentro, pues se refleja de una forma muy, muy padre
Y luego en las noches, pues, ¡fum!, se ve toda la luz cálida salir de la casa, ¿no? De la morada. De la morada. Ujú. Y a ver, platícame entonces, esta es la cocina. Sí, aquí hasta miren, ya pueden ver el Aquí ya va el refri. refri, ajá. Aquí, bueno, realmente está un site, aquí atrás está nuestro control eléctrico, de aquí se desarrolla, vamos a tener una lavavajillas, la tarja, meseta, la estufa con su campana y el resto de la meseta donde ahí se acabó. No tenemos más que los suficientes espacios, puertas, cajones que se solicitan y, todo esto hace la entrada y la recepción de la casa, porque particularmente a la dueña le gusta la comida, las fiestas, la familia, entonces esta va a ser la zona principal de reunión y la verdad es como que el lugar donde muchas veces pasamos la mayoría del tiempo, ¿no? O en la cocina o en el comedor, haciendo, deshaciendo, entonces pues esta es la cocina con comedor, Un comedor. correcto, No hay sala en este nivel. en este nivel, ¿no? Hasta abajo o Exacto, arriba. exactamente, o sea, ahí es donde pues los espacios se podrán ir adaptando. La sala de televisión es arriba, el mezanín. Lo que sí contamos es con un baño que está a sus espaldas, de este lado. Buenas tardes, joven, ¿cómo se llama usted? Wendy, mi Wendy, querida amiga, mucho alumna gusto, de Wendy. la universidad. Ah, la maestra. Y aquí nos recibe un baño que también se fue transformando conforme el proyecto, porque iba a ser un medio baño, pero como diseñamos en volumen, ¿no? Cuando en un principio la escalera iba a llevar una secuencia, esto iba a ser un medio baño. Decidimos aprovechar todo el espacio, generando aquí el núcleo donde está el calentador de la casa. Todo esto va a tener su mobiliario, su lavado con también materiales locales. Este es un travertino de aquí mismo. Bueno, que creo que este es el único guiño a mi amor hacia mi madre patria España. Es un mármol travertino que venden aquí, pues es muy comercial. Y pues todo esto, todo forrado también en el mismo material, pero ya con una escala que ayuda a que no se sienta chiquito. Qué bonito está diseñado todo el detalle, ¿verdad? El monomando aquí en este muro Sí, bajo, el cemento lavado, exactamente. el detalle de la cenefa, la ventana a la calle en la regadera, me agrada. Y me encanta porque tú parece que realmente te ven, pero hay otro detalle, esta casa está levantada 20 centímetros, entonces allá abajo realmente el más alto apenas le ves el copete, no te preocupes. Excelente. Aquí tenemos la taza y de este lado que es abajo de la escalera, pues básicamente es el servicio, ¿no? Ah, se aprovecha todo. Todo está ¿No? aprovechado. Ahorita es parte de lo que queda de la Ujú. obra. Es más, aquí están nuestros filtros, porque tenemos filtros, suavizadores para el agua, que aquí en San Miguel es muy dura, y la tapa de la cisterna. Es la cisterna, Es claro. correcto. Aparte de que está enterrada, la mitad de nuestro terreno, porque imagínense, estamos de 5 para acá, aquí tenemos una gran cisterna de 2100 litros, y de allí para acá está un súper contramuro que vamos a visitar ahorita acá abajo. Y esa cisterna, los muros de la cisterna se están aprovechando como cimientos. Sí, claro, es más, está encajonada. No solo se aprovechó y se cimentó, porque como te decía, en un inicio nosotros no teníamos planeado hacer un sótano, cabe señalar, no fue parte del proyecto inicial, pero los gajes del oficio, vicios ocultos como el suelo muy blando, la lluvia y que no había cimientos colindantes, al tener el socavón gigante que nos pedía la estructura para tener cimientos de 1,5, ahí está súper encajonada la cisterna, pero literal, de aquí, más o menos, no, es un poquito más para acá, de aquí está otro doble contramuro que, si se dan cuenta, la misma estructura aquí lo hice. Hay un muro que está conteniendo la parte del sótano. Lugar 8. Casa construida entre árboles. Por Miguel Jacobo Arquitectos. 539,000 vistas. Platícanos, por favor, en dónde se encuentra esta maravilla de casa que vamos a conocer hoy. Mira, esta casa está ubicada en el fraccionamiento del Carmen. Realmente el terreno tiene 1,300 metros cuadrados. Este terreno tiene como un atributo muy particular, digamos que la cantidad de árboles que lo conforman, y tiene una línea de 12 árboles que tienen más de 100 años. Como te podrás dar cuenta, pues el esquema de la casa es en L, y la intención del proyecto fue respetar el 100% de los árboles, se logró, y bueno, por eso fue que el volumen, digamos, del lado derecho va, digamos, perimetralmente
pegado a los árboles sin interrumpir ni molestar la trayectoria de ninguno. Mira, ¿Cómo arrancas el diseño? realmente mi primer propuesta arquitectónica era trabajar un proyecto alejado de los árboles, ¿ok? La clienta, por el otro lado, realmente quería tener ese contacto con el tema natural. Entonces, lo que tuvimos que hacer fue un levantamiento topográfico en el que cada uno de los troncos se tenía que levantar al 100% para que el proyecto arquitectónico pudiera respetar absolutamente todos los árboles, pero no solo los árboles, sino los troncos que se van insertando en la casa. Escuchaste bien, los troncos entran a la La casa y atraviesa. atraviesan la casa. Entonces, fue necesario hacer un proyecto muy preciso, que desde que se trazó, se proyectó que esos troncos iban a formar parte del interiorismo de la casa. Excelente. Entonces, bueno, ahorita te vas a llevar algunas sorpresas, y vas a empezar a visualizar el por qué fue un tema interesante. No, pues es que es impresionante cómo generan toda esa gran cortina. Vean, pues bueno, atraviesan la casa, pero aquí se ve como si estuvieran casi que tocando los muros, ¿verdad? ¿Qué materiales estamos viendo en la fachada? Porcelanatos, materiales de aluminio, WPC, madera natural, cristales. ¿Qué madera es la puerta? La puerta es Cumarú. Muy Es un resistente. Cumarú resistente, poco mantenimiento, digo, barnizado, encerado, nada más. Qué interesante. Eso es lo que nos comentabas, ¿verdad? Que la Un casa buen tiene... juego de paisaje. Sí, está La increíble verdad es el que sí, paisaje. también un buen paisajista, la verdad. ¿Quién trabajaba? Raúl Costes. Muy buen paisajista, sinceramente, y hicimos muy buena colaboración. Excelente. Entonces, ¿este es el acceso de los vehículos Sí, esta o casa este es peatonal? tiene un acceso Ajá. vehicular propio, de tal manera que la cochera no forma parte de la fachada. Algo que yo quise cuidar fue que los coches no se vieran desde la fachada, ¿no? Entonces, se logró como un entorno 100% verde. De hecho, no quisimos ni siquiera para el peatón comernos lo verde. O sea, el Ok. peatón tiene que respetar, dar la vuelta, rodear y entrar por la puerta principal. Entonces, si tú caminas por esta vereda, te vas a dar cuenta que atrás es realmente la cochera. Ok. Por eso es que la casa tuvimos que hacer este gran volado, que es de más de 3 metros, para poder lograr, Pero, digamos que los coches pudieran accesar sin tener ningún tipo de obstáculo. o sea, 3 metros, pero de largo tiene 15, 20. Sí, de largo tiene 18 metros. Claro. Son todas las recámaras, sale TV. Ahorita dentro vas Ahorita a la ver vamos muchas a cosas conocer. muy interesantes ahí. Excelente. Ustedes diseñaron y ejecutaron el Es proyecto. correcto. Sí, digamos, nosotros hicimos el diseño, obviamente con un muy buen equipo de topógrafos, se fue construyendo la casa, tuvimos que estar revisando punto por punto y sí, la ejecución de la obra la realizamos también en el despacho. Pero cuéntanos un poco de la estructura, la cimentación, la Sí. tierra, ¿cuáles son las Mira, complicaciones de construir aquí? Es un tema muy interesante. Los árboles, al ser bastante antiguos y tener ese tamaño de troncos, pues obviamente, proporcionalmente las raíces son igual de amplias. Nosotros no pudimos construir con una cimentación de zapatas corridas, tuvimos que generar pilas. Entonces, Ok. toda la casa está soportada a través de pilas que tienen más de 8 metros de profundidad. ¿Por De qué tal tanto? manera, porque el suelo, a partir de los 6, 7 metros, es donde estaba sólido y firme para poder ejecutar. Entonces, nosotros tuvimos que hacer las pilas y así no nos llevamos ninguna raíz. Claro, por la zapata el Porque ancho se la hubiera... zapata corrida se hubiera Ya te comido todas las raíces de los árboles. ¿Y eso Entonces, encarece un poco el costo? sí es un proceso un poco más complicado, sobre todo porque es una zona habitacional Ujú. y el proceso para generar las pilas, pues, es un poco aparatoso. Pero la verdad es que con esto se logró no dañar ningún árbol. Entonces, toda la cimentación es profunda, los árboles realmente ni se enteraron del proceso de cimentación, y entonces la casa, digamos que está flotada sobre pilas. Claro, Por la eso pila es como si fuera otra raíz del tronco. por eso elevamos la casa a 1.40, para Ok. no tener ningún tipo de raíz durante el proceso de rellenos,
y de nivelaciones. Ah, qué importante eso. No tuvieron que. Entonces todas las raíces pasan por abajo de la Claro. casa. No, O sea, no cortaron realmente raíces. nada. No cortamos raíces, no maltratamos árboles y no se retiró ningún tipo de árbol, ningún tipo de trasplante, y se respetó en su totalidad el paisaje natural. Qué belleza. Pues vamos a conocerla. Adelante, jóvenes. Son de esas casas que realmente es un privilegio. Muchísimas gracias a los propietarios No, por permitirnos conocerla. Y vamos a conocer al brazo derecho del arquitecto. Muy buenas tardes, arquitecta. Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Ustedes? Encantados de estar por aquí. Ya estamos adentro, jóvenes. Nos recibe un vestíbulo a doble altura. como se dan cuenta, realmente se buscó en este proyecto esa transparencia. Al tener sombras naturales, realmente tenemos un microambiente diferente al típico ambiente que está fuera de la sombra. Entonces nos pudimos dar el lujo de dejar un cristal limpio para entonces tener todas las vistas de los árboles. La verdad es una casa relativamente fresca, ya que las orientaciones se cuidaron para que no tuviera un asoleamiento, digamos, directo. Y además, pues tenemos todas las sombras de los árboles. Eso está bien bonito. Entonces, bueno, tenemos este vestíbulo, este lobby, y si gustas pasar de este lado, pásale, mi querido Abraham. Ok, que veas. creo que esta sí es una de las puertas más altas que hemos grabado, jóvenes. Esta tiene más de 6 metros. Y es una puerta completa, Pero sí es completa, ¿verdad? de tal manera que no la notas. O sea, el medio baño no se ve, Mm. ¿no? O sea, se vestibula, se esconde y realmente es un factor sorpresa, porque ahorita que entres te vas a dar cuenta que el medio baño también tiene su chiste. Ah, qué interesante, fíjense. Levanten la vista, jóvenes. Claro, estamos debajo del mismo tragaluz. Está imponente, ¿eh? ¿Qué recubrimientos tenemos? Porcelanatos, maderas, realmente son triplais de nogal. Como el del lambrín de la puerta. El de la puerta es cumarú. Pero este, Este es nogal también, es nogal. un chapado en nogal. sí. Y el porcelanato, bueno, este ovalín es un ovalín de cuarzo que realmente la clienta buscó y hasta lograr encontrarlo lo pudimos colocar. Y de ahí en fuera básicamente es 100% porcelana. O sea, bueno, claro, tendrían que hacerlo de una sola pieza, ¿verdad? De un bloque. Es correcto. Claro. Interesantísimo. Ya toda la ventilación de los laterales. Muy generoso el espacio, pero se lleva las palmas, ¿verdad? El tragaluz con los árboles. ¡Qué belleza! Qué buen vestíbulo, ¿verdad? Y es muy transparente. Platícame un poco de la relación con el exterior, las ventanas. Querían sentirse conectados con la naturaleza. Mira, yo quise generar, el despacho me apoyó mucho en esta visión de hacer un proyecto que tuviera esta conexión con lo verde, que sintieras realmente lo que es una casa de descanso, que tú tuvieras en todo momento la posibilidad de estar conviviendo con el exterior, que el límite entre el interior y el exterior fuera algo difuso. Obviamente tenemos que protegernos y resguardarnos porque hay mucho mosco y obviamente pues el polvo y demás, ¿no? Pero si tú te das cuenta, realmente se genera este tipo de conexión, ¿no? En todo momento tú tienes un andador que te acompaña todo el interior de la casa. Entonces realmente tienes salidas en cada punto como si fuera literalmente un hotel Ajá. en el que tú puedes estar teniendo esa posibilidad de estar entrando y saliendo del inmueble, ¿no? Buenísimo. Obviamente aquí pues te encuentras con lo que es el espacio público, que está bien vestibulado debido al ventanal. Obviamente no queríamos que todo el mundo viera la sala y el comedor desde el inicio. Entonces acá te encuentras la sala, el comedor. Quisimos generar una chimenea, un lugar acogedor en el que los invitados pudieran, digamos, disfrutar aquí un momento agradable, ¿no? Excelente. Y todo con la gran vista. O sea, Obviamente en todo todavía- momento estás Ah. disfrutando tu vista, ¿no?
disfrutando este paisaje que pues ya el terreno de manera natural nos brindó. Y aquí es donde empiezan a entrar, ¿verdad? Los habitantes arbóreos. Fíjense cómo aquí ya esta gran rama está dentro de la casa. A ver, cuéntanos un poco la solución técnica, ¿verdad? Porque esto no es fácil. Mira, la verdad es que el primero fue muy difícil, ya los demás se me hicieron un poco más sencillos. La intención, obviamente, fue primero darle una holgura al tronco, analizar cuánto crece el tronco anualmente, ¿sí? Para esto, digamos que se contrató un equipo de especialistas que analizaron cada uno de los árboles y sacaron un pronóstico de crecimiento. Ya que sabíamos cuánto iba a crecer el tronco, lo que hicimos fue realizar un marco de herrería, ¿ok? Que protege al tronco, de tal forma que el cristal templado enmarca, digamos, el aro del tronco y lo que es el propio, digamos, espacio de holgura entre el tronco y el anillo de metal. Entonces se selló con una lona especial y se le colocó un cincho que a base de un ajuste se puede ir dando holgura para que el árbol pueda ir creciendo sin tener ningún tipo de lesión. Excelente. Entonces, realmente es un proceso en el que no dañas el tronco, pero logras sellar la casa. Claro. Entonces, puede llover. Estéticamente hablando, pues, no es muy visible. Como te das cuenta, pues, el tronco atraviesa, obviamente, de manera, vamos a llamarle perpendicular a la fachada, y posteriormente, pues, sale de una manera diagonal hacia la losa, ¿no? Entonces, obviamente, pues, el proyecto estructural no fue tan rígido. O sea, tuvimos que estar en su momento adecuando traves y moviendo ciertas cuestiones estructurales para poder lograr librar estos troncos. Qué gran solución, ¿eh? Pues De esa manera forma parte completamente el tronco de la arquitectura. Ya me platicarás un poco sobre el agua, ¿verdad? Porque ahí el tema es controlar que el agua no fluya, ¿verdad? es correcto. Por esos empaques, podríamos decirle, ¿verdad? Sí. Y la cocina, interesante, ¿eh? Buena isla de, ¿qué será? 2 metros de ancho. Es una isla de unos 70 metros de ancho, que es lo que nos permite la placa natural sin ningún tipo de, digamos, de junta, ¿no? Realmente se buscó que fuera un monolito en una sola pieza. Se continúa la veta, si tú te das cuenta, pues las vetas continúan su recorrido de tal manera que se ve que es una pieza natural. Muy sofisticado, ¿verdad? Y el la- descanso del escalón Ujú. hace, digamos, juego con el acabado de la isla. Y la escalera, ¿verdad? De repente la escalera forma parte integral de la cocina. Esto no se ve todos los días. Exactamente, exactamente. Realmente es una casa, al ser una casa de fin de semana, nosotros lo que quisimos lograr es que fuera una casa en la que la convivencia se lograra. O sea, tú estás aquí preparando los alimentos, estás aquí preparando, pues no sé, el desayuno, la comida, la cena, y pues los invitados pueden estar aquí, ¿no? Obviamente, si tú te das cuenta, la cocina está estratégicamente ubicada cerca de esta parte de la terraza, porque ahí tenemos un fogatero, ¿no? Y un asador. Entonces, Ok. realmente la intención es que los invitados, pues, puedan tener aquí una zona, digamos, donde pudieran también comer, poder tener un desayunador, una mesa, una comida grande, ¿no? Lugar 7. Casa de interés social con diseño sorprendente por Jennifer Amy. Más de 547,000 vistas. Encantados de estar de regreso a la bellísima Tepatitlán. Gracias. Platícanos, arquitecta, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, hoy les voy a presentar un proyecto que construimos en un terreno de 94 metros cuadrados. Tenemos en el frente 13.87 metros. De mi lado izquierdo, de mi lado izquierdo tenemos 5.40 metros. Y en el otro lado, en la parte posterior, tenemos 12.80.
y del muro que cierra del colindante son 10 metros cerrados. Terreno complicado, ¿verdad? Sí, Tiene una forma triangular, trapezoidal, ¿verdad? así es. Fíjense cómo se va abriendo de este lado. ¿Me decías de frente cuánto? En esta parte tenemos 5.40. 5.40, fíjense. Y en estos 5.40 aprovechas para hacer la cochera, Sí, ¿verdad? la cochera se ingresa de este lado y tenemos 2.80. 280 Ajá, libres libres. por los 5.40. Restricciones no hay, ¿o Esa es la sí? servidumbre. La servidumbre es que el terreno está de frente hacia los 5.40. Entonces la servidumbre tenía que dejar 2 metros libres. Ok, En la parte posterior se puede construir el 50% y dejar la servidumbre al otro 50%. Entonces dejamos el área de lavado en esa parte. Y de este interesantísimo. lado no me piden servidumbre porque es un lateral. Ajá, y como el terreno es pequeño, en estos terrenos no piden servidumbre lateral, solo posterior y frontal. Y aprovechas si te permiten abrir ventanas. Sí, así es, sí, porque damos a la calle. Excelente. ¿Y la orientación solar? Tenemos hacia el noreste. Fachada noreste. Ajá, esta fachada noreste. Noreste, recibe un Ujú. poquito de luz. Muy agradable. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tenemos? Tenemos 62 metros cuadrados de construcción. ¿Con cuántas habitaciones? 2 recámaras y 2 baños completos. Interesantísimo. Sí, en un terreno pequeño. ¿Cuáles son los retos de construir en un terreno pequeño? Este en particular, por la forma del terreno, sí me costó un poco, pero siento que logramos un buen proyecto. Las habitaciones. Como les he comentado en otros videos, es importante dejar las habitaciones de buen tamaño, que sean cómodas, ventiladas e iluminadas naturalmente, porque es un área de descanso. Entonces mentalmente es cansado llegar a una recámara tan pequeña, y sentirse encerrado. No se pueden hacer recámaras enormes, claro, por el terreno, pero sí tratamos de darle prioridad a dejarlas de buen tamaño y con 2 baños completos, porque uno es para la otra recámara secundaria y las personas que vienen de visita. Excelente. Ujú, La primera decisión que me llama la atención es la cochera. ujú. O sea, la cochera al dejarla en este sentido transversal te permite aprovechar más espacio al interior, ¿verdad? Porque Sí. si dejabas los 5 hacia el fondo, pues ya te quita la mitad del terreno, ¿verdad? Muchísimo, porque tendría que dejar 5 metros de esta manera, más aparte dejar 2 metros libres en esta parte. Entonces, me quitaría el espacio casi que tenemos aquí, más otros 3 metros dentro de la casa, de lo que ya tenemos construido. Entonces, no era viable de esa manera. Entonces esta fue la estrategia. Más aparte que el pequeño detalle, Claro, que de tenemos hecho un yo pequeño poste aquí. sí, exactamente. Ujú. Entonces no se podría dejar, sería dejarla de este otro lado, pero igual me quitaría muchísimo espacio dentro de Y la una casa. pregunta, aquí va a haber otra casa. No, esa es área de sesión, de Ah, donación. ¿tú pudiste haber abierto ventanas hacia este lado? No, no me permite. No te No. permiten. De acuerdo. Otro detalle Dígame. también importante, el zarpeo. Ajá. En los muros, siempre exteriores, hay que zarpear, que es una mezcla muy líquida de cemento con arena de río Arneda para evitar que mine el agua de lluvia y empiece a pasar la humedad hacia el interior. Excelente, sí, esto es bien importante, no dejar el muro con el ladrillo así, ¿verdad? Listo completamente. Exacto. Sí, porque se va minando y después todos los muros, no solo abajo, todos los muros comienzan a presentar problemas de humedad. Claro, es bien importante. Yo creo que la humedad, ¿verdad? Sí, Es la enfermedad principal sí, es de la el dolor de arquitectura. cabeza de casi todas las Ujú. personas. Miren, pasen. Adelante, Aquí el jóvenes. ingreso genera un pasillo para perder esa sensación de pasillo que no es muy agradable para muchos, generé estas ventanas, aparte de ventilar e iluminar. También no hace que se vea amplio el ingreso y te invita a pasar en lugar de sentirte
Oprimido, ¿verdad? oprimido, exacto. Sí, está genial que te permitieran abrirte hacia ese lado. ¿Y de este lado qué pasa? De este lado tenemos la recámara secundaria. Fíjense, bastante amplia, ¿eh? Sí, tenemos 4 metros hasta este punto y se abre a 4.60. 460. Y de ancho tenemos 2.80 libras. Excelente, te queda perfecto tu cama y todavía tienes un buen pasillo, ¿verdad? Sí, Para el área caminar. de circulación con las puertas del closet corredizas. Esto se abre hacia acá, tenemos la zona para colgar. Aquí, bueno, falta que instalen el otro tubo, pero es para si quieren vestidos o quieren poner blusas y pantalones, nada más se coloca el otro tubo. Ya están aquí las preparaciones, ya solamente es colocarlo. Excelente. ¿Qué tipo de carpintería estás utilizando en la casa? Aquí es melamina. Ok. Melamina, el maple es la que se eligió para esta casa. Muy bonito ese color maple, ¿verdad? Le da Sí. mucha alegría al diseño. Y paz también, no es un tono de madera que haga que la mente se trabaje, estos tonos dan calma. Te serena, ¿verdad? Ujú. El maple, jóvenes, apúntenlo bien. Sí. Fíjense qué bonito. Y se ve muy moderno también, eso me parece a mí. Sí, es una madera que no pasa de moda, rápido. Y dejas las puertas altas, piso a techo. Sí, siempre me gusta dejarlas de piso a techo, igual para la amplitud y estéticamente también, en mi punto de vista me agrada más. Y la elección del piso, ¿qué tipo de piso estamos viendo? Aquí estamos viendo un porcelanato 60 por 1.20. De hecho, este formato lo colocan, perdón, más en casas residenciales. A mí, de todas formas, siempre le digo al cliente al que le construimos que es mejor darle acabados también estéticos, más residenciales, que también le dan otro plus a la casa. Exacto. Y se ven, por las líneas que genera, también le da más amplitud. Se ve largo el espacio, ¿verdad? Sí. ¿Qué dimensión tiene el formato? 60 por 1.20. 60, 1.20. Y si aquí se hubiera instalado el piso de manera horizontal, acorta el espacio al momento de ingresar a la recámara. De acuerdo. Esos detalles también son importantes. Cuéntame. ¿Qué altura tenemos? Porque también se siente una altura Sí, tenemos 2.80. agradable. 2.80, qué importante es, ¿eh? Sí, Si esta casa en 2.40 sería muy diferente. sí. Sí, no, yo no podría hacer, no me lo permite mi mente decirle a los maestros albañiles que construyan esas alturas, porque en cuanto habiten la gente, se siente oprimida. Exacto. Sí, estoy viendo muchos detalles ahora que estoy estudiando neuroarquitectura, Ajá. en tonos, colores, texturas, iluminación, que son muy importantes, eso, entonces trato de implementarlo. Se nota, ¿eh? La Ay, verdad, aquí estos tonos que gracias. estamos viendo, tonos claros, el blanco de la barra, el tono gris claro también del piso, hay una armonía, ¿verdad? Sí. Una armonía que te da esa paz interior. Qué importante la neuroarquitectura. Sí, me está funcionando, estoy estudiándola, aún no termino, pero me ha funcionado mucho saber. Y el domo que vemos aquí, en esta parte, tomamos la decisión de dejarlo por si las personas que compran la casa quisieran ampliar a una segunda planta. Ya solamente las pérgolas que vemos aquí es viga que está soldada independiente para que el corte sea fácil y no dañemos la estructura de la bóveda. Se retiran. Aquí en esta parte se dejó otro recuadro con otras vigas que también son de corte independiente para que al generar el giro de la escalera también no dañemos la bóveda. Excelente. Ujú. ¿Y cómo sería la escalera? Arrancamos de aquí, sube y gira de esta parte. Perfectamente a esta línea que tenemos en la barra ya no estorban los escalones para las personas que se sientan aquí. Aquí igual podríamos tapar con, con la misma madera que tenemos en las alacenas para generar aquí unas repisitas agradables y que no se vea grotesco el giro de la escalera a vista cuando estén en la cocina. Muy bien. Aquí se puso cuarcita
en toda la cubierta de la cocina. Aquí unas Excelente. lámparas para la barra. Me llama mucho la atención que la casa tiene muy buena luz. Sin embargo, no hay ventanas, ¿verdad? Ni hacia los laterales ni hacia la parte posterior. No. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, aquí no fue del agrado del cliente que generáramos la ventana y, bueno, sí lo veo lógico por el detalle de poner una cortina o algo para privacidad, y como es área de cocina, siempre tienden a ensuciarse muy rápido las cortinas que se colocan ahí. Entonces dije, bueno, genero el domo y ya también compenso esa parte. Y si recuerdan, los domos también siempre se los mando a pedir con la capa de Sunlight. Si se fijan, el reflejo que aparece es un tono amarillo, que es lo que genera esa capa para que lo que tengamos aquí, ya sea una salita de recibidor, un comedor, no dañe el sol, los tonos y el material que tengamos. Si no se Entonces, siente el calor, ¿verdad? ajá, no Abrasivo. calienta, Ujú. porque el cristal templado normal calienta, es un horno cuando se coloca sin la capa de Sunlight. Excelente. Ujú. Importante tu muro diagonal aquí, ¿verdad? Sí, para generar más el espacio de amplitud, Ajá. hacia bueno, esta parte la dejé más como sala, tenemos salidas de televisión tanto del lado derecho como del lado izquierdo, ya depende el acomodo que le quieran dar las personas que habiten la casa, tengan la salida si no haya ranuras. Las dos opciones, muy Sí. bien. Y aquí, como la cocina es pequeña por el espacio, bueno, no es tan pequeña, pero no tiene mucho espacio para almacenar. Entonces, opté por dejar esta alacena, que es bastante amplia, para que las personas que habiten la casa puedan almacenar. Tienen diferentes medidas para ollas grandes, cazuelas, platos, vasos. Aquí está otra parte más pequeña, como para latas, Ok. algo. Entonces se dejan de diferentes tamaños para que se aproveche el espacio. Arquitecta, muchísimas gracias, de verdad. Un honor Gracias. estar acá con ustedes y nos veremos muy pronto con el favor de Dios. Sí, claro que sí. Gracias. Gracias, hasta pronto, Hasta jóvenes. pronto. Nos despedimos de Tepatitlán y de la arquitecta Amy en esta casa que es de interés social, pero no parece de interés social. Cota Paredes, adelante. Alguien llegó por aquí, jóvenes. ¿Ya ven? Hola, Mike, ¿cómo está? El Mucho gusto. arquitecto Abraham Cota Paredes. Él es el maestro Juan, mi mano derecha. ¿Cómo está, maestro? Bien, bien. ¿Cuántos años lleva trabajando de maestro de obra? 17. ¿Y cómo empezó? ¿Cómo empecé? Pues de chalán como todos. De andar de troquero me bajé a las trocas y me gustó el trabajo de la albañilería. Es un trabajo pesado. Ahorita ya no cualquiera quiere ser albañil. Yo nadie más bien nadie quiere ser. Si no hay gente para trabajar. ¿Y qué va a pasar? ¿Tú qué crees que vaya a pasar en los siguientes 10 años? Pues vamos a sufrir, yo creo, con la gente. Se va a batallar. Si ahorita se batalla, imagínate, de aquí a 10 años. ¿Y qué alternativas crees que haya? ¿Tú qué crees que los materiales, ya ves que cada vez hay materiales nuevos, ¿verdad? Nuevos ladrillos, nuevos bloques, más livianos, que se puede construir más rápido. ¿Tú crees que esos materiales van a ser una alternativa? Pueda que sí. Pues a lo mejor sí puede ser una alternativa, pero pues no va a ser la misma con la estructura, con lo fuerte de la estructura. Sí, va a cambiar, ¿verdad? Ya no van a ser estas Ya no van a casas ser escasas. tan duras. Exactamente. Pues ya nomás nos queda esperar y pues seguir trabajando, pero también yo creo que hay que invitar pues a los chavos, ¿verdad? Eh, y no nomás a los chavos, ¿cuánta gente hay, verdad, que no tiene oficio y que nomás anda viendo qué hacer? Que el oficio de la albañilería es muy bueno y cada vez mejor pagado. Yo creo que hay gente que se quedó con la idea de que no ganaban bien, pero es un oficio que ahorita ya como cada vez hay menos, cada vez puede ganar más el albañil. Sí, pues van a ir aumentando los precios porque va a haber menos gente y pues van a tener que estar cobrando más. Pero sí es buen trabajo y sí se lo recomiendo, pues sí se gana
No ganamos como para hacernos ricos, pues, pero para salir adelante, sí. Bueno, quién sabe. Yo tuve un maestro de obra, le mando saludos al maestro Miguel. Él traía mejor camioneta que yo. Él ahorró, o sea, ahorrando, se compró su terrenito y en el terrenito hizo una casa de materiales y esa casa de materiales le dio para crecer mucho. Entonces, hay maestros de obras que hacen eso, que invierten bien y al rato ganan más que cualquier arquitecto. Eso sí. Sí, sí, pues yo a mí me consta. Me consta, yo también conozco albañiles que pues traen mejor camioneta que el arquitecto. Pues sí, Yo no, pero otros sí. Pero pronto. pero porque no quiere, seguramente porque no ha querido, no se ha enfocado, ha tenido por ahí otras preferencias o algunas otras cosas. Ayuda mucho a las personas el maestro Juan. Hace también servicios sociales, alimenta a personas fuera de los hospitales. ¿En serio? Sí, Sí. Voy al asilo de ancianos. ajá. Y todo es de su bolsa a las personas que gustamos o que podemos ayudarle con donación, pero es una persona muy desprendida, ayuda mucho. Pues luego me invita Claro, y vamos a documentar uno de esos días sí. que luego la gente nadie se entera, pero cuando ya se enteren quizá hay más gente que se quiera sumar a ayudar. Y hace taquizas ahí afuera del hospital, le regala la taquiza a todos los Sí. que quieran comer, aguas frescas, ponche, cafés, pan. De todo, Ujú, porque podamos ayudar. sí. No, pues hay que ayudar, esa es la clave del éxito. Sí. Muchísimas gracias, maestro Juan, y mucho éxito. Gracias, arquitecta. Juan. Hasta pronto, jóvenes. Arquitecta, un gusto como siempre. Igual, hasta luego.